El tema de hoy entonces es ya adentrarnos a Nova como tal. Vamos a trabajar algunos ejercicios durante el desarrollo de la prueba como para que no nos vayamos perdiendo. Y al final pues intento también dar como un ejercicio general de la prueba de ANOVA, que como tal, de hecho, hoy vamos a la más sencillita. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a recapitular, vamos a tener que tenemos que en este curso nos vamos a estar enfocados en la inferencia estadística, es decir, vamos a tener una muestra de una población y con esta muestra vamos a determinar, calcular unos parámetros para poder decir más o menos cómo va a ser el comportamiento de esa población. Estamos hablando de unos parámetros de la población y unos estadísticos de la muestra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hoy quise cambiar el ejemplo. En este ejemplo vamos a tener el siguiente caso, grado de concentración en unos estudiantes cuando se afecta el tipo de música que se emplea. Entonces, digamos, queremos ver cómo un individuo, como unos estudiantes, un set de estudiantes se concentran más, un grado de concentración, cuando los sometemos a un tipo de música. Entonces vamos a tener, no sé si ustedes conozcan este tipo de música, lofi hip hop, o la que yo normalmente uso, que es, no sé si han visto esa película que se conoce como Interstellar, tiene una banda sonora pues bastante interesante, entonces yo suelo trabajar con este tipo de música. Entonces aquí, digamos, lo que ocurre es que vamos a tener sujetos sometidos en diferentes tratamientos, ¿cierto? Y los vamos a comparar para determinar si de cierta manera hay alguna diferencia entre esas dos poblaciones. Digamos, eso es lo que ustedes ya siempre han hecho, ya conocen bastante bien lo que hicimos la última clase, que correspondía a una prueba de comparación de medias de dos poblaciones. ¿Listo? Aquí vamos a suponer ya lo siguiente. Vamos a suponer que la distribución de cada una de estas, de donde provienen estas muestras, o sea, de las poblaciones, van a ser independientes e idénticamente distribuidas, como que siguen una distribución normal. ¿Listo? Entonces, esa forma de campana que vimos la otra vez. Esa es la asunción, el supuesto que nosotros vamos a trabajar durante todo el curso. Pero de todas maneras, vamos a decir más adelante qué va a pasar cuando este supuesto no se cumple. Pero por ahora, que siguen una distribución normal y aparte de eso, la varianza para estos tipos de poblaciones es igual entre ambas. O sea, imagínense la misma dispersión entre ambas o la misma varianza entre ambas poblaciones. ¿Listo? Para poder llegar a comparar. Vamos a ver más adelante qué es lo que ocurre cuando esto no pasa. Entonces, bueno, resulta y pasa que alguien quiere ampliar el estudio y alguien quiere decir, bueno, yo quiero que comparar diferentes tratamientos, no solo dos, porque digamos, en la realidad uno quiere comparar varias cosas. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a tener es que alguien nos amplía el factor tipo de música. El tipo de música, entonces el factor, y vamos a incluir otros tipos de música con los que podemos ayudar a concentrar a los estudiantes o no ayudarlos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener el lyric student. Este corresponde a cuando uno escucha música que tiene letra y a uno le gusta y uno termina haciendo karaoke en vez de trabajar. Entonces, eso corresponde a este tipo de tratamiento. El mute student corresponde a los estudiantes que no están sometidos a ningún tipo de ruido, música o cualquier otra cosa. No sé si han visto que ahora hay como estas videos como de 10 horas de sonidos de lluvia, sonidos de calle. Entonces, eso pues a algunos les ayuda digamos, a concentrarse. Entonces, pues, esta es una segunda opción. Y la última, entonces, nuevamente dejé la de Interstellar. Si no la han escuchado, escúchenla y vean la película, es muy buena. Entonces, bueno, ¿cuál es la situación? Nosotros vamos a recolectar, vamos a someter unos individuos a estos tratamientos y los bueno, los sometemos y obtenemos los datos. Los datos corresponderían al grado de concentración que van a tener estos individuos. Entonces, bueno, lo que ven acá abajito es, digamos, la línea donde vamos a ubicar cada uno de esos puntos y pues, o sea, si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos es un manojo de puntos que no se distinguen entre ellos. Entonces vamos a poner colores y vamos a comenzar a desarrollar qué es lo que vamos a hacer para poder intentar determinar si el grado de concentración entre estos estudiantes es diferente. ¿Listo? Entre los que escuchan música, los que no escuchan nada, los que escuchan música de la calle, o bueno, ruido de la calle, o los que escuchan músicas más especializadas. ¿Listo?
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Le vamos a meter color a esto. Los colores entonces corresponden a las observaciones de los grupos, entonces más o menos dónde se agruparon. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener los de Lyric que se agruparon en esta región, los de Mute que se agruparon en esta región, los de Rain Street también como que se sobrelaparon con los de Mute y los de Interstellar, entonces pues van a estar en otra posición, ¿cierto? Vamos a ver de cierta manera lo que les mostré ahorita con dos poblaciones, pero aquí vamos a tener cuatro poblaciones, ¿cierto? Vamos a tener los que escuchan Lyric, Mute, Rain e Interstellar, ¿cierto? Vamos a seguir trabajando el mismo supuesto que corresponde a que cada una de estas poblaciones de las que sacamos una muestra va a seguir una distribución normal con una media definida. Vamos a ver si esa media es diferente entre cada una de ellas y la varianza es igual entre todas. Fíjense que a todas les puse como el sigma cuadrado, la misma dispersión, igual entre todas, pero a cada una si le puse mu cuadrado, mu subíndice, ¿cierto? Mu sub 2, mu sub 3, todo el cuento. Entonces, lo que vamos a intentar hacer en ANOVA es determinar ya no de manera como una prueba T, sino como una prueba de ANOVA, de varianzas, si estos grupos son diferentes. De manera general, no vamos a decir por ahora cuál, ¿cierto? Lo que vamos a intentar solucionar con ANOVA es decir, si idea, si uno somete a los individuos a un tipo de música, va a encontrar que va a haber alguna diferencia en el grado de concentración. Pero ojo con esto, no vamos a decir cuál por ahora. No vamos a decir cuál, no vamos a decir, ah, si escucha Interstellar, puf, se concentra muchísimo. No, al contrario, vamos a decir solo, hay algo allí, algunos grupos que es diferente y que nos está generando un cambio de respuesta. ¿Listo? Entonces, digamos, es como de manera general. Bueno, el supuesto va a ser el mismo. Y entonces, ahora sí, desarrollemos como tal la prueba de ANOVA, el análisis de varianza. ¿Listo? En ANOVA, lo que se usa En ANOVA lo que se usa es la variabilidad. ¿Listo? Entonces pensemos la variabilidad como la distancia que hay de cada una de las observaciones a un punto central. Digamos, ustedes ya lo distinguen bastante bien que corresponde, digamos, a la desviación estándar. La desviación estándar es cómo está alejado mi punto, mi observación de un punto central, ¿cierto? Entonces, el análisis de ANOVA lo que intenta es, eh, bueno, no lo intenta, lo hace, es congregar esta variabilidad total que está contenida en los datos y determinar si la podemos separar, la podemos diversificar en otros tipos de variabilidades. Entonces ya vamos a ver en qué consiste esto. Bueno, continuamos con nuestra grado de concentración para determinar si está afectado por el tipo de música empleada. ¿Listo? Entonces vamos a escoger tres tipos de músicas para no poner esto tan complejo. Entonces vamos a decir que tenemos que los que quedan escuchando música que terminan en karaoke y no se concentran bien. Vamos a tener los que están con música de calle y los que les comento que escuchan esta música de Interstellar. Y vamos a recogernos todos los datos. Fíjense que aquí tenemos un vector con todos los datos. O sea, ese vector que les arrojé ahorita de que eran un montón de puntos grises, ahora está contenido acá, ¿cierto? Y si determino la variabilidad como la distancia del punto medio a cada una de las observaciones, para, digamos, decir que esa es mi variabilidad total. ¿Listo? Esa va a ser mi variabilidad total. Es decir, todos mis datos contienen una variabilidad. Esa variabilidad yo la quiero descomponer. Entonces vamos a ver cómo la vamos a descomponer. Inicialmente vamos a ver qué fue lo que pasó con los individuos sometidos a un tratamiento en específico. Entonces digamos, ahí están los individuos, cada uno en cada uno de estos grupos, y vamos a ver, por ejemplo, los que están en Lyric van a quedar en una región, se van a distribuir van a seguir una distribución normal y su media va a ser de 15. Los que tienen música de calle o ruido de calle, una media de 22, y los que escucharon Interstellar van a tener una media de 42 de grado de concentración. Entre más grado de concentración, mayor va a ser el valor numérico. Entonces aquí, sin hacer pruebas estadísticas, sin hacer nada, ¿ustedes qué dirían? ¿El factor tipo de música afecta la concentración de los estudiantes? ¿Qué dirían? Sí, no, tal vez. Sí. Sí, perfecto, gracias. No, Michael dice que no. ¿Por qué dices que no, Michael? Fíjate que es, Profe, porque pues está, ¿cómo es? Como están tan concentradas en la mitad del
del, Ok, como los valores, la mayoría están concentrados en la mitad de los datos, entonces no puedo descartar la hipótesis de que la música no. ok, bueno, está bien. Aquí, digamos, mi intención, ese es un punto válido de Michael, pero mi intención es mencionarles esto, que bajo diferentes tratamientos, digamos, por eso pongo como los números un poco aparte y la pregunta es sin tener, digamos, ningún tipo de prueba estadística como tal, decir, bueno, vengan, eh, 42 es mayor que es 15, pues sí, o sea, ya les había dicho anteriormente que estadísticamente tendríamos que revisar esto, pero digamos así visualmente, solo como por un ejercicio visual, es que miremos esto, que sí, 42 es mayor que 15. Los que tuvieron Interstellar, los que estuvieron sometidos, un segundito, los que estuvieron sometidos bajo la música de Interstellar, pues van a tener una concentración mucho mayor a los que, concentración mental, el grado de concentración, que los que estuvieron o sea, los que terminaron cantando en vez de estudiar. ¿Listo? Entonces, digamos, es como la intención. Entonces, cuando eso ocurre, fíjense que hay una variabilidad diferente en todos estos datos, ¿cierto? Aquí tengo una variabilidad total, pero si la abro por el tipo de tratamiento que hice, cada una va a tener una variabilidad diferente, ¿cierto? Entonces yo esta variabilidad la puedo concentrar en un solo tipo de variabilidad. A ese tipo de variabilidad la voy a denominar como variabilidad dada por el factor o explicada por el factor. ¿Listo? Entonces fíjense, yo voy a tener una variabilidad total en mi en mi, en mi vector de datos totales, ¿cierto? Variabilidad total. Y eso lo voy a explicar, ojalá, por la variabilidad del explicada por el factor, ¿cierto? Porque ojalá, porque yo espero que haya diferencia entre los grupos, ¿cierto? Entonces aquí va a haber una variabilidad, aquí va a haber otra variabilidad y aquí va a haber otra variabilidad. Entonces, esa variabilidad yo la concentro en un solo concepto que la va a llamar variabilidad dada por el factor. Ahorita vemos qué es cómo se calcula, dada como tal. Y van a ver por qué es que les digo variabilidad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo quiero decir, bueno, yo intento explicar esta variabilidad total, con la variabilidad del factor, ¿cierto? Lo que yo no logro explicar con la variabilidad del factor, entonces va a quedar, implicada en otro término, en un segundo término, que lo vamos a conocer como la variabilidad por el efecto aleatorio. Este último término tiene una relevancia muy importante durante todo el curso, ¿listo? Y durante muchos de los modelos estadísticos que se usen, esa variabilidad que yo no explico o lo que conocemos como efecto aleatorio va a ser de demasiada relevancia, va a tomar un papel protagónico durante nuestro curso muy importante, ¿listo? Entonces, lo que yo voy a tener una variabilidad total contenida en mis datos, voy a intentar eh, disgregar esa variabilidad total en dos términos. Una variabilidad dada por el factor, ¿cierto? Que entonces va a ser, digamos, de cierta manera como la sumatoria de las variabilidades de los tratamientos en los que yo sometí al individuo, más una variabilidad que yo no logré explicar simplemente con mi factor. Vamos a ver que eso va a ocurrir mucho y que vamos a tener que hacer estrategias para que esta variabilidad que yo no logro explicar por este factor, se reduzca. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos implica esta variabilidad por efecto aleatorio o cosas que, digamos, no logramos entender con la variabilidad por el factor? Entonces, ¿esto qué implica? Factores no medidos, ruido, errores de medición, mala experimentación, error inherente al individuo. O sea, todo lo que no incluyamos, todo lo que no logre explicar esta variabilidad por el factor va a quedar aquí metido. ¿Qué va a ser? Factores no medidos, ruido, errores de medición, mala experimentación y error inherente al individuo. ¿Listo? ¿Hasta allí alguna pregunta o es claro, digamos, cuál es la intención de qué es lo que vamos a hacer? O bueno, ¿qué es lo que acabo de decir? Porque lo que vamos a hacer ya lo vamos a ver. Pero hasta allí, digamos, ¿se entiende?
Claro, ok, gracias. Listo. Entonces, vamos a tener esta situación. Vamos a tener esta situación. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar el caso particular 2, el ANOVA. ¿Listo? La última vez vimos caso particular 1, que era el de dos poblaciones y que ustedes ya lo saben hacer a ojo cerrado. Ahora vamos a ver la situación en que les digo, bueno, ya no tengo dos poblaciones, sino tengo tres poblaciones para comparar, cuatro poblaciones para comparar, 50 poblaciones para comparar, ¿cierto? Entonces la TI se queda limitada. Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar ANOVA, ¿listo? En este caso particular 2 vamos a tener un factor que acuérdense que es la variable categórica grande que me dice como tipo de música, tipo de color, tipo de ingrediente, ¿cierto? Algo como muy general. Y los niveles, entonces aquí esto va a ser con a niveles, va a corresponder a esos grupitos o variables que integran cada uno de ese factor. Entonces vamos a tener en tipo de colores amarillo, azul, rojo, ¿cierto? En tipo de ingrediente, sal, azúcar, pimienta, ¿cierto? Esas características ya más específicas. Y bueno, vamos a desarrollar ANOVA. En literatura en inglés, normalmente la van a encontrar como ANOVA One Way, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta si se lo llegan a encontrar por ahí. Entonces, ¿cuál es la intención? Vamos a tener unos individuos sometidos a un factor A, que eso va a corresponder a los niveles o los tratamientos de los cuales vamos a exponer los individuos y vamos a ver si la variable de interés cambia en estos individuos. ¿Listo? Lo que nos vamos a terminar preguntando es, ¿influye el factor sobre la variable de interés? Eso es lo que nos interesa. O sea, si al someter estos individuos a este factor, la variable de interés va a tener una respuesta diferencial. ¿Listo? Y con eso, pues obviamente podríamos tomar decisiones finalmente. Eso es, digamos, lo que vamos a intentar hacer. Entonces, bueno, ya casi nos aproximamos a los ejercicios, pero antes, lo que sí quiero desarrollar es qué es lo que se plantean a no. ¿Listo? Vamos a tener varias poblaciones, entonces nuestro interés es compararlas simultáneamente. ¿Será que si yo escucho música con letra, o si yo escucho ruido de calle, o si yo escucho la música Interstellar, voy a tener la misma grado de concentración, o de lo contrario, va a haber algún grupo que tenga un grado de concentración diferente a los demás, o todos sean diferentes dentro de ellos? Entonces, la prueba de hipótesis que se plantea la ANOVA es la siguiente. Vamos a tenerlo, lo de siempre, una prueba de hipótesis nula que va a corresponder al factor no es significativo. ¿Eso qué implica o eso qué quiere decir? Que mu sub 1 es igual a mu sub 2 es igual a mu sub cuántas medias yo esté comparando. Entonces, en el caso anterior era mu sub de lyrics igual a mu sub de calle igual a mu sub de interestela, ¿cierto? Y esto es importante, el que ya también les había comentado, nuestra hipótesis alterna es que el factor sea significativo. Fíjense en esto, algún par es diferente, no estoy diciendo cuál, solo estoy diciendo que algún par. Puedo tener 30 comparaciones o 30 poblaciones para comparar y alguna de ellas medio es diferente, pero ANOVA no me dice cuál, sino simplemente me dice el factor se influye, o sea, hay una o dos o tres o cinco poblaciones que me dan diferente dentro del grupo de las 30 poblaciones que yo estoy intentando comparar. Entonces, esta es la prueba de hipótesis. Es una prueba de hipótesis de igualdad de medias simultánea. Fíjense entonces nuevamente, mu sub 1 igual a mu sub 2 igual hasta mu sub A. Y vamos, entonces, la intención es que basándonos en esta descomposición que les hice inicialmente, podamos desarrollar una prueba para rechazar o aceptar la prueba de hipótesis. ¿Listo? Digamos, es como la intención por detrás de ANOVA. Romper esto, romper esta variabilidad total en dos tipos de variaciones, ¿cierto? Ya vamos a ver por qué lo hacemos, para solucionar esta prueba de hipótesis. ¿Listo? Entonces, bueno, finalmente creemos que la variabilidad de los grupos sea mayor. Pero bueno, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Antes de eso, entonces les voy a compartir un archivo. Esperen, aquí yo creo que lo tengo abierto, me toca cerrarlo para que se los pueda compartir fácilmente. Guardar. Y bueno, se los voy a compartir. ¿Cómo es que se hace acá? Archivo. Ejercicio 3 de clase. Listo. Entonces,
Les acabo de compartir un archivo que corresponde a lo siguiente. Vámonos a descargas acá. Listo. Tienen que, lo abren y ven lo que está en pantalla, ¿cierto? Digamos, ahí no hay pierde. Es lo que ven en pantalla. Entonces lo que vamos a tener es estos datos, estos van a corresponder a nuestros datos y vamos a ver cómo vamos a trabajar la notación para que podamos trabajar en la misma nomenclatura y no nos perdamos. Entonces, bueno, y ya les pongo a chequear qué es lo que significa cada uno de estos términos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Inicialmente cuando teníamos dos comparaciones, o sea, dos poblaciones, teníamos factor A con los niveles 1 y 2, ¿cierto? Teníamos nivel 1 que corresponde a que, de cierta manera, como si yo tuviera una población de los que están sometidos al nivel 1 y saco una muestra y entonces esa muestra es estos datos que yo tengo. Y lo mismo para el nivel 2, ¿cierto? Entonces prácticamente lo que estamos haciendo es que cada una de estas muestras, o sea, cada una de las columnas me va a representar una población en específico que yo voy a comparar. En ANOVA vamos a tener, bueno, en estos diseños de experimentos más complejos vamos a tener más niveles, o sea, vamos a tener más columnas. Entonces, pero va a seguir siendo la misma nomenclatura. Eh, Porfa, creo que hay alguien que tiene encendido su micrófono. No soy yo. Bueno. Ah, Natalia. Hola, Natalia. Creo que tienes encendido el micrófono. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en nuestros datos? ¿A alguien más no le descarga el archivo? Se los vuelvo a enviar. Ah, ok. No me... Ah, esperen un segundito. Cierro. Abrir. Listo. Entonces, se los envío nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Así va a estar tabulada nuestra información. Vamos a tener el factor A, ¿cierto? Vamos a tener desde el nivel 1, pasando por el nivel I, o sea, el nivel I es cualquier nivel, hasta el nivel A. O sea, vamos a tener A niveles dentro del factor A. ¿Listo? Y eso va a corresponder a las columnas. Las filas van a corresponder a las observaciones, ¿cierto? Entonces, piensen en las observaciones como si tuviéramos, como si los valores numéricos que están allí fue algo que se le tomó a una persona. Temperatura, una longitud, una distancia que se midió, cualquier cosa, o el número de ventas, o el porcentaje de algo. Entonces, ese valor se le registró a alguien y se va a poner en esta tabla. ¿Listo? Adicional, entonces vamos a tener el valor YJ, que va a corresponder a la J-ésima observación del I-ésimo nivel del factor A, ¿cierto? Entonces, el I, fíjense, voy a tener esta nomenclatura YJ, donde el I me va a corresponder al nivel y la J me va a corresponder a la observación. Entonces, por ejemplo, ahora devolvámonos en nuestros datos. Ahora sí, miremos, comencemos a mirar los datos. Si yo les dijera, por favor, díganme cuál es el valor del Y37, ¿ustedes qué me dirían? Si yo les digo Y37, Y37, dentro de los valores que tiene, Y37. Entonces, acordarse. I corresponde al nivel y J corresponde a la observación. Y yo les digo Y3J, ¿cuál sería el valor de la observación Y3J? Y, Y37, perdón, Y37. Entonces Manuel me dice 3.31. ¿Alguien de acuerdo con Manuel? Sofía también me dice 3.31. Perfecto. Entonces a eso corresponde. Exacto, Michael, gracias. A eso corresponde esa observación. ¿Listo? Ahora me va a poner un poquito más meticuloso. Y aquí entonces es donde normalmente a veces se suelen perder. Uno por nivel puede calcular lo que son las medias por nivel, ¿cierto? Yo digamos aquí puedo tener la media del nivel 1 que corresponde a este valor, la media del nivel I que corresponde a este y la media del nivel A que corresponde a este valor. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener?
Vamos a escribirlo en la notación y barra, que ya sabemos que corresponde a un promedio, 1 punto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a mí me dicen eh, lo siguiente. Me dicen, bueno, estos son los valores del nivel 1, ¿cierto? 10, 15, 15, 0, 0, 2, 8, 1. Por favor, calcúlenme la sumatoria de ese vector. 15, 15, 30, más 10, 40, ¿cierto? Y ese valor es de 51. Gracias, Nicolás. Entonces, lo que vamos a decir, en vez de poner esta nomenclatura de que igual a 1 hasta n1 de las y's, yo voy a hacer esto en una notación más chiquita, y1 punto. El punto me está diciendo que yo voy a sumar sobre todas las observaciones contenidas dentro del nivel. ¿Listo? El punto me dice eso. Me está diciendo, si el punto está a la derecha, entonces me está diciendo, ah, no, pues me paro en todas las, me paro en el nivel y sumo todas las observaciones. ¿Listo? ¿Sí es claro? Si es claro, entonces mirémoslo acá. Por ejemplo, díganme cuál es el Y, el Y2 punto, por ejemplo. ¿Cuál es el Y2 punto? ¿Cuál es el Y2 punto? Bueno, Angélica me dice, un segundo por favor, nuevamente. Ah, ya. Entonces yo les digo, bueno, todos me están viendo con 48 puntos. Entonces el Y2 punto va a corresponder, el punto me dice, parece en el nivel 2, ¿cierto? Y sume todas las observaciones de ese nivel. O sea, selecciono todo eso y voy acá, miro abajo y me dice 48.2, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo les digo cuál es el valor del Y punto 6, por ejemplo? ¿Qué valor es Y punto 6? Ahora el punto no está a la derecha, ahora el punto está a la izquierda. ¿Qué me dirían? 12.5, 12.5. Bueno, entonces aquí lo que tiene que hacer es pararse en, eh, en la observación 6 y sumar todas los valores de esa observación. Entonces, selecciono esto y me dice 2.55, que es exactamente lo que están viendo acá. ¿Listo? Eso es lo que hace referencia al punto. Entonces, eso quiero que lo tengan en cuenta bastante. Bueno, decimos este. ¿Qué pasa cuando yo digo y punto punto? ¿Qué valor ustedes me dirían del y punto punto? ¿Qué quiere decir y punto punto? Si el punto de la derecha me dice que sume todas las observaciones, el punto de la izquierda me dice que sume sobre todos los niveles, entonces María me dice la suma de todo. Exactamente. 75.4 me dice Sofía. Y es exactamente eso. Están diciendo, recorra todos los niveles y recorra todas las observaciones. Ese valor me da 75.04. Entonces, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si me dicen lo siguiente? Y barra 2 puntos. ¿Qué valor tomaría Y barra 2 puntos? Y aquí me dicen 6.05. Entonces, ¿cuál es? El nivel 2. Entonces, nuevamente, me paro en 2, sumo todas las observaciones y divido sobre el número de observaciones que tengo acá. 6.025. Y este, pues, ustedes ya lo saben hacer. El siguiente que corresponde a llevar a punto punto, que es lo que también me dijo ahorita María. Sumar Profe, todo. no entendí, que pero no entendí el llevar a 2 puntos. Vale, listo. Entonces, el llevar 2 puntos, así normalito, me dice, párate en el nivel 2, ¿cierto? Y sumo todas las observaciones. Pero esta barra de acá arriba me está diciendo, no solamente estoy pidiendo la sumatoria, sino estoy pidiendo el promedio. Entonces, ya que sumé,
Ya que sumé esto, lo divido por el número total de datos, o sea, un promedio, y eso me da 6.025. ¿Listo? Es promediar el nivel 2. ¿Listo? Y este, Exactamente igual a Y2 barra. no, Y2 barra me dicen solamente sumar los puntos. Y barra, Y2 punto es sumar las observaciones. Y barra 2 punto es promediar sobre las observaciones. ¿Listo? Listo, profe, ya. Vale. Y Y barra punto punto, entonces es lo mismo. Sumo todo y divido sobre el total de los datos. Ya miramos cómo encuentro el total de los datos. Eso me da 3.12. ¿Listo? Eso me da 3.12. Listo, entonces esa es la notación que vamos a usar. Ojo con el punto. Entonces, nuevamente, el punto me significa que estoy sumando sobre todas las observaciones que tengo sobre el vector o columna o vector fila. Ojo con eso. Y el doble punto significa que estoy sumando sobre todas las observaciones. Bueno, entonces vamos a tener los dos tipos de promedios. El promedio por tratamiento, que ya lo sabemos, es Y barra y punto. Y el promedio sobre los tratamientos, que va a corresponder a lo que, bueno, ya acabamos de decir. Sumar sobre todas las observaciones y dividir sobre el total de observaciones que tenemos. Totales. Hasta allí, claro, el punto y el doble punto, y el barra y el sin barra. Claro. Listo, Pablo, gracias. Los demás, listo, claro. Perfecto. Gracias, chicos. Bueno, ahora sí, vámonos a lo que vinimos. Suma de cuadrados, descomposición de la variabilidad. Entonces, habíamos dicho inicialmente que queremos descomponer la variabilidad en tres términos, ¿cierto? La variabilidad total, la variabilidad dada por el factor y la variabilidad que no logramos entender y que queda por allá con todo lo que no logramos entender, que corresponde a la variabilidad por el efecto aleatorio. Entonces vamos a ir paso a paso, vamos primero a indagar en qué consiste la variabilidad total, en qué consiste la variabilidad dada por el factor y en qué consiste la variabilidad por el fenómeno aleatorio. En la variabilidad total, así como en las otras demás variabilidades, vamos a ver distancias, pero distancias de diferentes maneras. Pero si esto me corre, ya. Entonces lo que vamos a tener es nuevamente todos nuestros datos en un plano, ¿cierto? Vamos a ubicar nuestro punto intermedio, o sea, nuestro Y barra punto punto, ya sabemos que esta es la media general, y vamos a calcular la distancia punto a punto a la media general, o sea, este punto menos la media general, este punto menos la media general, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las distancias las vamos a sumar, y eso nos va a corresponder a la suma de cuadrados total. Eso corresponde entonces a una doble sumatoria, ¿cierto? Porque estoy recorriendo todos los niveles de A y pasando por todas las observaciones, y lo que estoy diciendo es cojo el dato y le resto la media general. Eso va a corresponder, esa sumatoria va a corresponder, digamos, a la variabilidad de la que tanto vengo hablando, total. ¿Listo? La variabilidad total. Y pues, bueno, lo que les decía, la sumatoria de igual a 1 hasta A me está diciendo recorra todos los niveles de A. Y la segunda sumatoria de J igual a 1 hasta NI me está diciendo, ya que está dentro de cada uno de los niveles, entonces pues recorro las observaciones. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo esa doble sumatoria. Y, un segundo. Angélica, entonces me pregunta, ¿la media general es el promedio de todas las medias? Sí, señor. Eso es un truco para que lo tengan en cuenta. Si, digamos, no les dan la media general, pero si le dan las medias por niveles, entonces ustedes las pueden promediar y van a obtener la media por la media general. Bueno, eso es la variabilidad total. Ahora ahora la variabilidad eh, por el fenómeno, por el factor. ¿Listo? O sea, por lo que realmente nos interesa que contenga variabilidad. Va a corresponder a la distancia, punto por punto. Esto quiero que me lo escuchen muy bien. Esta es la distancia punto por punto de esta media menos la media general. O sea, tengo que coger este punto y restar
y barra 1 punto menos la media general. Para este segundo punto, y barra 1 punto menos la media general. Este punto, que sería y barra 1 punto menos la media general. Y así, punto por punto. Y después paso acá. Para este punto va a ser y barra 2 punto menos la media general y así para todos los puntos. ¿Listo? ¿Que por qué se hace así? Se los dejo de tarea, literalmente, porque eso está en su primer punto de la tarea. Tienen que demostrar que efectivamente la suma de cuadrados que vamos a terminar concluyendo corresponde a pues esa ecuación fundamental de la descomposición de la variabilidad o la suma de cuadrados. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver la distancia entre la media general, perdón, la media general a la media de nivel. ¿Listo? Entonces a eso vamos a llamarlo suma de cuadrados del factor A mayúscula. ¿Qué va a corresponder a esta sumatoria? Fíjense nuevamente, vamos a tener la media del nivel menos la media general, pero vamos a tener nuevamente doble sumatoria. Aquí se confunden un poco, pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco, lo van a entender poco a poco. Esta doble sumatoria es lo que yo les decía, esta segunda sumatoria es lo que yo les decía, fíjense, vamos a coger este punto y vamos a restar esta media menos esta. Para este segundo punto vamos a tomar esta media y la vamos a restar esta media. Y vamos a hacerlo cuantos datos tengamos por este nivel. Entonces esta sumatoria se traduce finalmente en multiplicar el número de observaciones que yo tenga por la distancia de la media del nivel menos la media general. Así finalmente entonces esto se traduce. Esto es para cuestiones de cálculo, o sea, no hacer doble sumatoria, sino simplemente poner aquí el valor de observaciones que yo tenga por nivel. Y bueno, ¿qué es lo que estamos viendo aquí con la media, con la varianza de nivel? Entonces la diferencia entre el promedio y el nivel, el promedio general, se podría ver como una media discrepancia entre la homogeneidad de las medias, ¿cierto? O sea, ¿qué tan lejos estoy en un tratamiento respecto a la media general? Ahí ya de cierta manera les da cierta intuición. Si yo les dijera, si el factor influye, entonces yo esperaría que las medias generales, las medias por nivel estuvieran lejos. Si el factor no influye, entonces Y1 y Y2 están muy cerquita o encima del Y general, ¿cierto? O sea, no va a haber ninguna diferencia del factor. Pero bueno, ya lo descomponemos aún más ahorita con cajas y todo el cuento. Y por último, la media de la variabilidad que no logramos explicar, ¿cierto? Que con nuestro factor, sino que queda, digamos, como el cuarto de San Alejo, donde queda allá metido todo. ¿Qué va a corresponder? Entonces nos vamos a meter dentro de las muestras, dentro de los niveles y vamos a decir, bueno, distancia de cada una de las observaciones menos su media por nivel. Fíjense aquí estoy, la observación menos la media del nivel. Y aquí lo mismo, la observación menos la media de nivel. ¿Listo? Y eso voy a hacer la doble sumatoria también. Y al hacerla, entonces, pues fíjense, valor específico menos la media de nivel. ¿Listo? Bueno, ahorita les muestro un truco para que también, así como el truco ahorita que me preguntó Angélica, que si uno puede sumar las medias por nivel y le da la media general, aquí uno va a tener algunos truquitos desde ese nivel con estas sumas de cuadrados y con las varianzas de los niveles. ¿Listo? Con las varianzas de los niveles. Y bueno, entonces lo que vamos a terminar viendo aquí es que la variación dada por el efecto aleatorio explica la desviación de un dato con respecto al promedio de su nivel. ¿Listo? Y que no se puede explicar esto, ténganlo en cuenta. Esto es variabilidad que no podemos explicar, porque nosotros estamos intentando explicar toda esta variabilidad con este factor. Esta es la suma de cuadrados o la ecuación fundamental de la suma de cuadrados que vamos a obtener finalmente, ¿cierto? Suma de cuadrados total igual a la suma de cuadrados del factor A más sumas de cuadrados del factor E. Entonces ustedes dirán, ¿para qué hicimos todo este cuento? ¿Por qué estas notaciones tan raras? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, hay una propiedad interesante y demasiado útil en esta descomposición de cuadrados y es que la suma de cuadrados del error y del factor A son independientes. Y al ser independientes podemos hacer unos arreglos, buscar unas distribuciones específicas para cada una de ellas y compararlas. Y vamos a ver para qué nos termina funcionando comparar la suma de cuadrados del factor A versus la suma de cuadrados del factor I. Bueno, del error, perdón. Bueno, aquí esto lo voy a tocar de rapidez.
esto lo pueden volver a retomar cuando estén haciendo sus cálculos por si les presentan algunas dudas. Yo les presenté que la suma de cuadrados total se pueden obtener así y así, ¿cierto? Uno puede hacer los cálculos manualmente, pero hay unas fórmulas como un atajo en los que nos puede hacer esto más fácil y que ahorita de hecho también lo hacemos en el ejercicio. Por nivel vamos a tener que cada nivel va a tener una varianza, ¿cierto? Con unos términos fijos. La suma de cuadrados del error se puede expresar como la combinación eh, de las varianzas por nivel. Fíjense que este término del numerador de la varianza del nivel corresponde al término exacto del que estoy yo sumando en la suma de cuadrados del error. Entonces lo que yo puedo expresar en esos términos es que yo la suma de cuadrados del error también la puedo obtener a partir de los grados de libertad en i-1 por la varianza de cada uno de los niveles. Bueno, esto ya lo vemos ahorita. Si no lo están entendiendo, que ya lo hacemos, ya lo ponemos en práctica. Y la suma de cuadrados totales también podemos obtenerlo o por lo que ya les dije cómo se halla, por ese cuento de distancias, o multiplicando el número de datos menos 1 o los grados de libertad totales por la varianza total de los datos. ¿Que ¿Cómo la saco? Pues me voy a la tabla y saco la varianza total de estos datos. ¿Listo? Bueno, ya lo calculamos de hecho. Y otra cosita, diferencia entre el n grande y el n chiquito. Entonces, nuevamente estos son nuestros datos. El n chiquito, fíjense, el n chiquito corresponde al número de observaciones que yo voy a tener por nivel. Entonces, en el nivel 1 voy a tener n observaciones, en el nivel 2 voy a tener n observaciones, en el nivel A voy a tener n observaciones. ¿Listo? Bueno, otra aclaración es que en general se dice que cuando cada uno de los niveles tiene el mismo número de observaciones, vamos a decir que el estudio es balanceado. Si no es así, si digamos aquí tengo 10 estudiantes, aquí tengo 5 estudiantes y aquí tengo 8 estudiantes, entonces vamos a decir que ese estudio es desbalanceado. O sea, el número de observaciones por nivel es diferente. En general, se usan, o nosotros en este curso vamos a usar diseños balanceados, donde el número de observaciones es igual dentro de cada uno de los niveles. A, ya les había dicho, es el número de niveles que voy a tener por el factor. Entonces aquí voy a tener nivel 1, nivel I, hasta nivel A. Y el número de datos que voy a tener, los voy a poder contar, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, bla, 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 o los puedo calcular fácilmente como un cubo, como un cuadrado, como el lado de un cuadrado. Diego, n grande es que se cortó. Ok, n grande corresponde al número total de observaciones y n chico al número de observaciones por nivel. N grande lo obtengo por multiplicando el número de observaciones que tengo por el número de niveles que tengo, ¿cierto? Entonces aquí yo les pregunto, ¿cuántos datos tengo acá? En los datos que les pasé, ¿cuántos datos tengo acá? 24, 24, exacto. Tengo 24 datos. ¿Qué es? Miremos. 3 niveles y cada uno tiene 8 datos. 8 por 3, 24. ¿Listo? Entonces aquí vamos a obtener nuestro n grande y vamos a diferenciarlo de nuestro n chiquito. Nuestro n chiquito vale 8. Tengo 8 observaciones en el nivel 1, en el nivel 2 y en el nivel 3. Eso va a corresponder a nuestro n chiquito. Y listo. Ahora sí. Con todo eso que espero les haya quedado ya de una vez claro de la notación, de las sumas de cuadrados, nos devolvemos a NOVA y ahora sí, todo eso lo vamos a usar para decir cuándo el factor sí es significativo o cuándo el factor es no significativo. ¿Listo? O en otras palabras, poner a prueba esta prueba hipótesis de si el factor es no significativo o el factor sí es significativo. ¿Listo? Para eso, entonces lo que vamos a hacer es comparar la suma de cuadrados del factor A más la suma de cuadrados del factor del error. ¿Y en qué consiste la comparación? La comparación entonces consiste en lo siguiente. Si el factor sí es significativo, entonces lo que vamos a tener es este caso, ¿cierto? Donde las medias van a estar separadas. Y al estar separadas, entonces la suma de cuadrados del factor A va a ser grande.
Grande comparado contra quién? Contra el error. ¿Listo? ¿Qué estamos diciendo? Que la suma de cuadrados total o la variabilidad total está mayoritariamente explicada por la variabilidad del factor A. Y pues la del error queda bien chiquitica, porque la mayoría de la explicación de esta variabilidad va a estar contenida en esta caja grande, que es la variabilidad del error. En otras palabras, imagínense que entonces que tenemos las medias separadas, así súper separadas, eh, de los diferentes niveles que estamos poniendo a prueba. ¿Listo? Eso sí el factor es significativo, pero si el factor no es significativo, entonces ¿qué está pasando? Ah, pues que la variabilidad aquí, contenida en la variabilidad total, no está explicada mayoritariamente por la suma de cuadrados del error, por la variabilidad del factor. Fíjense que aquí el cuadrado es bien chiquito. Y en cambio en eso, si esa variabilidad no está explicada por este factor, entonces ¿dónde esa variabilidad está explicada? No lo sabemos, pero queda incluida en la suma de cuadrados del error. Entonces, fíjense los tamaños. Si el factor es significativo, este cuadrado o esta, suma, o esta variabilidad de A va a ser mayor que la variabilidad en E. Si el factor es no significativo, la variabilidad en A va a ser menor a la variabilidad en E. ¿Listo? Y piénselo gráficamente así, que la media, las tres medias de los tratamientos van a estar muy juntos entre ellos y pues no va a haber diferencia como tal de los tratamientos. ¿Eso es claro o quedó confuso o está bien? Claro. ¿Los demás? Claro. Ok. Listo. Bueno, entonces la intención es poner a prueba esta prueba de hipótesis comparando los términos suma de cuadrados del error y suma de cuadrados del factor. Listo. Pablo me pregunta algo muy interesante. ¿Pero qué implica que el error? ¿Qué implica que el error sea mayor? Listo. Como yo estoy intentando explicar esta variabilidad con algo que sí le estoy atribuyendo variabilidad, que es al factor, entonces, al no explicarse o al no tener variabilidad de esta variabilidad total, va a quedar incluida en la variabilidad del error. O sea, esa variabilidad que yo no explique va a quedar incluida en la variabilidad del error. Esa variabilidad del error va a ser lo que yo les decía, ruido, otro factor que yo no incluí, otro factor que en verdad sí es importante, errores de medición, el fenómeno por la misma naturaleza del experimento, ¿cierto? Entonces todo eso va a quedar contenido acá. En otras palabras, yo estoy aquí Michael me pregunta, o sea, la variabilidad del error es como la intersección. Es como, piénselo más que todo, es como lo que les digo, el cuarto es analejo donde, bueno, algo como allí oscuro que yo estoy un poco desconociendo y que comienzo a traer, de hecho lo vamos a ver un poco también más adelante, vamos a comenzar a esta suma de cuadrados del error, le vamos a comenzar a extraer variabilidad y se la vamos a otorgar a otros factores. Entonces, eso es lo que vamos a comenzar a hacer. ¿Y qué hacemos con eso? Pues desinflamos el error, porque si se lo atribuimos a otro factor que sí tiene relevancia, entonces el error que le va a pasar va a comenzar a encogerse y a encogerse y a encogerse. Eso pues me va a ayudar en la precisión de mis comparaciones. Pero en general, la suma de cuadrados del error, entonces es esa variabilidad que no logramos entender, que corresponde nuevamente a otros factores que no incluí, a factores relevantes, a errores de medición y a procesos aleatorios de la misma naturaleza del experimento. ¿Listo? Y a través de las diferentes diseños de experimentos vamos a ir sacando la información a la suma de cuadrados del error. No sé si fui claro o quieren alguna otra explicación. Listo. Bueno, entonces eso es lo que vamos a terminar haciendo. Comparando. Suma de la variabilidad de A versus la variabilidad del error. O sea, yo dije inicialmente que del error extraigo un pedacito de variabilidad y se la otorgo a algún factor. ¿A quién? Pues se la puse a este señor. Entonces voy a ver si este señor explica la variabilidad total. ¿Cómo hago eso? Pues entonces comparo esta caja versus esta caja. Comparo el tamaño. Ya miramos numéricamente eso cómo es. Y estadísticamente cuando digo es grande o es pequeño
el tamaño de la caja. Entonces, por lo tanto, solo basta comparar el tamaño relativo de la suma de cuadrados del, uy, Dios mío, ya se acabó, de la suma de cuadrados del factor A con respecto a la suma de cuadrados del error. ¿Listo? Bueno, esto sí se los voy a dejar pendiente. Pues de hecho es lo mismo. O sea, fíjense que tenemos cuando la hipótesis nula es cierta, eso ya lo entendemos, que las medidas están juntas. Cuando la hipótesis nula no es cierta, entonces las medidas de las poblaciones que estamos estudiando están separadas. ANOVA nos dice que alguna de ellas puede ser diferente, entonces fíjense, Y1 y Y2 están juntas, pero Y3 es diferente, entonces por lo tanto rechazamos la hipótesis nula, porque por lo menos hay una de ellas que sí es diferente dentro de los tres tratamientos que estoy comparando, ¿cierto? Y bueno, eso es lo que nos quiere decir. Construcción de la prueba ANOVA. Entonces, de aquí en adelante, hasta que terminemos de ver los 8 casos de las pruebas de ANOVA que vamos a construir, vamos a seguir el mismo esquema. Vamos a buscar los grados de libertad, las medidas cuadráticas, vamos a revisar lo que es el teorema de Cochrane y el estadístico F. Obviamente, pues en las demás pruebas va a ser de manera más resumida, digamos aquí sí es un poco más extendido mientras entendemos qué es lo que se hace por detrás. Entonces arranquemos con los grados de libertad. No va a hablar mucho de esto, los grados de libertad lo podemos ver como los términos efectivamente utilizados. Imagínense, por ejemplo, que yo quiero calcular un valor que sea 20 y me dicen tiene 4 espacios, pero uno de esos espacios lo estaba ocupando un 3. Entonces, en este caso tengo 3 menos 1 grados de libertad, ¿cierto? Entonces tengo 3 espacios libres para poder poner valores numéricos y que me dé 20, ¿cierto? Eso es exactamente lo que hacemos en nuestras estimaciones. Tenemos cierto número de datos libres menos uno que ya tiene una posición ocupada. Y para eso, entonces, hay una formulita que a mí me pareció súper útil cuando yo la aprendí para calcular grados de libertad sin necesidad de acordarme, para la T cuáles eran los grados de libertad, para la no sé qué cita prueba cuáles eran los grados de libertad, sino pues que hay una técnica bastante útil que resume cómo se pueden calcular los grados de libertad a partir de la estimación que yo quiero hacer. Entonces, eh, de la forma informal, les digo que es simplemente se suman la cantidad de términos positivos y se restan los negativos. ¿Eso qué quiere decir? Pasémonos a esta suma de cuadrados. Fíjense, tengo aquí Y y J. ¿Cuántos Y y J tengo? O sea, ¿cuántos datos tengo? Tengo N datos grandes, ¿cierto? Esperen, la anoto acá. Tengo N datos, N Y y J tengo. ¿Y cuántas medias generales yo calculé? O sea, ¿cuántos promedios en general yo calculé? Yo calculé un solo promedio. Entonces, mis grados de libertad para esta suma de cuadrados totales van a corresponder a n-1. Grados de libertad totales, ¿cierto? Esa es la reglita. ¿Cuántos términos positivos tengo sumando? N. ¿Cuántos términos positivos tengo restando? 1, ¿cierto? ¿Por qué 1? Porque solo calculé una media general. A ver, si lo entendieron, quiero que me hagan el siguiente. Para la suma de cuadrados del factor, ¿cuántos grados de libertad obtengo? Entonces, lo que se tienen que preguntar es, ¿cuántas medias por nivel yo voy a calcular? ¿Cuántas medias generales yo voy a calcular? Bueno, aquí hay una respuesta. Michael me dice n-1. Alguien más me responde y me dice número de niveles -1. María me responde, exacto. Entonces, fíjense, ¿yo cuántos niveles tengo? Tengo número de niveles de A. ¿Y cómo bautizamos el número de niveles de A? A chiquito. ¿Cuántas medias generales yo tengo que calcular? O sea, ¿cuántos promedios por todos los datos? Una sola media general. ¿Listo? Entonces Michael me dice A-1. Exactamente. A-1, esos son los grados de libertad. Ya los vamos a usar. Entonces, porfa, quiero que me hagan el último. ¿Cuáles serían los grados de libertad de las sumas de cuadrados del error? Exacto. Ok, Pablo. Ok.
Ok, ok, ok. Listo. Entonces, fíjate que aquí nos dicen y barra y punto, ¿cierto? Yo cuántas medias por nivel tengo que calcular. Entonces habíamos dicho que el nivel A tiene nivel uno hasta el nivel I hasta el nivel A, ¿cierto? O sea, tengo para el factor A niveles, ¿cierto? Entonces tengo que calcular A medias, A medias, A medias por nivel. Perdón, A medias, ¿sí? ¿Y cuántos medias generales yo calculo? Si nos devolvemos aquí, si nos devolvemos aquí, ¿cuántas medias yo tengo que calcular para, para todo el set de datos? Pues solo una media general, solo un promedio general, que es 3.13, ¿cierto? Solo una media general tengo que calcular. Entonces, por eso aquí solo pongo uno. ¿Listo? Bueno, aquí uno. Entonces, lo que voy a obtener finalmente es que los grados de libertad de la suma de cuadrados del factor es A menos uno. ¿Sí? Listo. Y para el error, ¿cuál serían? Entonces vamos a tener que tengo cuántos YJs, cuántos datos tengo, pues tengo N datos. Y alguien por aquí ya me, ay carajo. Y alguien por aquí entonces me va a decir, bueno, 21. ¿Y cuántas medias por nivel yo estoy calculando? Que ya lo vimos acá. ¿Cuántas medias por nivel yo estoy calculando? A. Entonces los grados de libertad del error van a ser N menos A. ¿Listo hasta allí? 21. No sé, ahorita lo chequeamos. Si no, lo chequeamos dentro de la otra clase porque si es claro lo de los grados de libertad, ya los vamos a usar, pero si es claro la reglita que les estoy comentando de cuántos términos están sumando y les resto los términos que están pues restando. Pero yo no entendí lo de Y y J, o sea, ¿cuál tomo? ¿El último, o sea, tomo el límite del valor de la derecha o el de la izquierda? Porque digamos J va hasta N, ¿sí? Sí, Pero entonces yo como sé que ese N no es A, que I va hasta... vale, vale. Entonces, cuando nos dicen Y y J, nos están diciendo, nos están haciendo referencia a lo que decíamos ahorita, las observaciones, ¿cierto? Cuando me están ¿Eso qué sería el diciendo, total de datos, profe? sí, exacto. Ya, listo. Vale. Y cuando me están diciendo y punto, por ejemplo, entonces me están hablando desde los niveles. Bueno, aquí nosotros estamos hablando desde barra. Entonces nos están hablando de los niveles. Bueno, ahí ustedes me entienden. Niveles, ¿cierto? Entonces vamos a tener por un lado observaciones y por otro niveles. Bueno, entonces estos son los grados de libertad que también los pueden calcular como la sumatoria entre ellos. O sea, los grados de libertad total es igual a los grados de libertad del factor A más los grados de libertad del factor E. Del error, perdón. Entonces vamos a tener n-1 igual a a-1 más n-a. Y las medias cuadráticas, ya vamos a ver para qué las usamos, es simplemente un promedio entre la suma de cuadrados del totales sobre los grados de libertad totales para la media cuadrática total. Para la media cuadrática del factor A es suma de cuadrados de A sobre grados de libertad de A. Y para la media cuadrática de E va a ser la suma de cuadrados del error sobre los grados de libertad de E. Entonces, ya construimos varias cosas, sumas de cuadrados, que son distancias entre las, bueno, una medida de dispersión o de variabilidad entre los factores, entre lo que yo no conozco y entre toda la variabilidad total. Las medidas cuadráticas es simplemente una relación entre las sumas de cuadrados y los grados de libertad. Y ahora sí, vamos a no hablar de cajas, no imaginarnos que una caja es mayor que la otra, sino que vamos a construir una prueba estadística eh, usando el estadístico F para poder decir si algo es estadísticamente significativo o no. O en otras palabras, si podemos rechazar o no la prueba de hipótesis.
En otras palabras, si podemos decir sí o no, el factor es significativo. Entonces, bajo la hipótesis nula, donde las medias de los niveles son iguales, se cumple lo siguiente. Resulta y pasa que hay un teorema Cochrane que es bastante conveniente para nuestro interés. No vamos a entrar tanto en él, pero vamos a usar uso de él, vamos a hacer uso de él, que corresponde a lo siguiente. Cochrane llega y nos dice, vean, yo cojo la suma de cuadrados total y lo divido por sigma cuadrado. Al hacer eso, esta variable nueva se va a distribuir como una chi cuadrado con unos grados de libertad respectivos. En el teorema Cochrane llega y nos dice, vea, esta variable que se distribuye como una chi cuadrado se puede representar como una combinación de variables independientes entre ellas y que son de igual manera chi cuadrados. Entonces vamos a tener esta variable como una chi cuadrada y esta variable como otra chi cuadrada. Y lo interesante y lo importante es que estas dos variables son independientes entre ellas. Al ser independientes, yo las puedo comparar. Y al compararlas, yo puedo saber cuál es mayor que la otra, cuál es más grande numéricamente que la otra. Entonces, fíjense, esto es de prueba 1, que para obtener una f yo sacaba una relación de dos chi cuadrados, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a coger esta variable que es chi cuadrado y la vamos a poner en el numerador, acá arriba. Y esta chi cuadrada, esa variable que de distribución chi cuadrada, la vamos a poner en el denominador. Y al hacer esa relación voy a obtener una variable que se distribuye como una f. Y entonces, a partir de eso, vamos a encontrar un punto de corte para rechazar prueba hipótesis o no. Entonces, miremoslo a continuación. La f se construye, entonces, como les he dicho, en el numerador la variabilidad de a y en el denominador el error o la variabilidad por el efecto aleatorio. Entonces, acuérdense, caja de variabilidad de a, caja de variabilidad de e. Estoy comparando las dos cajas. Como las varianzas son iguales, se van, ¿cierto? Y me quedo simplemente con las medias cuadráticas. Fíjense, suma de cuadrados de a sobre grados de libertad de a, suma de cuadrados de e sobre grados de libertad de e. Entonces ahí les digo, para eso hicimos ese cálculo de las medias cuadráticas, porque finalmente el f lo vamos a construir a través de las medias cuadráticas. Eso es como, o sea, todo eso es para decirles esto, que el f lo construimos a través, o bueno, la comparación de esas cajas o de la variabilidad del error y del factor, la vamos a hacer a través de la relación entre las medias cuadráticas del factor a y la media cuadrática del factor e. Y cada una representante de algo. Entonces, la media cuadrática de a me va a representar la variabilidad por el factor y la media cuadrática del error me va a representar la variabilidad de eso que desconozco y que yo espero que sea pequeño. Yo creo que no alcanzó hoy, pero vamos a ver qué me implica este señor del error, de esa variabilidad por efecto. Y bueno, adicional, esta f se distribuye, bueno, esta relación, esta variable nueva se distribuye como una f con a menos 1 grados de libertad. Estos grados de libertad son del numerador y estos n menos a son los grados de libertad del denominador. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo valores grandes del acá arriba respecto a este valor, entonces voy a estar a favor de que mi factor sí es significativo. O sea, si este valor de acá arriba es muy grande, entonces pues voy a tener un factor significativo porque se está chupando, se está atrapando toda la variabilidad total de mi experimento, ¿cierto? Entonces ahí voy a contener toda esa variabilidad. Si es pequeño, entonces, si es pequeño respecto al MSE, entonces pues voy a estar más como en la línea de no, el factor es no significativo. ¿Listo? Pero entonces eso así suena como muy feo de que es grande y que es pequeño, por lo que nosotros tenemos que definir un punto de corte como tal en la que definamos cuándo rechazo y cuándo no rechazo la prueba de hipótesis. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a usar la distribución F, en donde vamos a, bueno, ustedes ya conocen que está definida por los grados de libertad específicos con los que estemos trabajando. En esa distribución vamos a definir un punto de corte, ¿cierto?
en la que nos va a diferenciar tal cual en la T, cuando que no rechazamos la prueba de hipótesis o que sí rechazamos la prueba de hipótesis. ¿Qué nos indica que no rechacemos la prueba de hipótesis? Ah, pues si lo hacemos en comparación de K, será lo que les decía, que la media cuadrática del factor A o que esa variabilidad de A no me está explicando la variabilidad total. Y en cambio, la variabilidad del error sí es grande. Entonces, esta relación va a ser pequeña. ¿Listo? Pues esto es un valor pequeño sobre un valor grande, eso me va a dar un valor pequeñito. ¿Listo? Y eso es lo que les digo cuando este f tiende a valores pequeños, entonces no rechazamos la prueba de hipótesis. Y el otro lado, cuando sí rechazamos, es que fíjense, ahora el MCA sí creció en tamaño respecto al MSE. Cuando eso ocurre, entonces pues sí rechazamos. Entonces, pero ya muy numéricamente, muy técnicamente, ¿cómo lo definiríamos? Entonces, pues simplemente es que yo rechazo la prueba de hipótesis, o sea, me ubico en esta región cuando mi f, el f que yo calculo de la relación MCA sobre MSE es mayor al punto de corte, o sea, el valor numérico que yo voy a encontrar acá. La pregunta es, bueno, ¿yo cómo encuentro ese valor de corte? Entonces, bueno, va a estar definido por un alfa, por los grados de libertad de A y los grados de libertad del error. Bueno, ese punto va a ser acá. En Excel van a usar esta función, que es la inversa de f con la derecha, donde definen el alfa, que normalmente es el famoso 0.05, los grados de libertad del numerador y del denominador. En R, que se los dejo aquí, pero también más adelante lo vamos a ir trabajando, es la misma fórmula. Ya en su momento también se los dirá, sino que después se los dejo aquí para que ustedes tengan una guía. Y si digamos, yo comparo esto, pero yo también quiero comparar el p-valor, que yo digamos quiero tomar mi decisión si rechazo o no la prueba de hipótesis, entonces yo uso como tal el p-valor, ¿cierto? Entonces, usando el f que yo calculé mediante la relación MSA-MSE, voy a calcular el p-valor. ¿Cómo lo obtengo en Excel? Pues uso esta función, dist f con la derecha, donde pongo el valor que me dio de esta relación, f, con los grados de libertad específicos. ¿Listo? Y en R, pues esto también ya lo veremos más adelante, pero bueno, se usa tal cual una fórmula como en Excel, sino que se los dejo aquí nuevamente por referencia. ¿Hasta aquí es claro? ¿O no es claro? Claro, listo. Bueno, esta es la famosa tabla de ANOVA, donde esta es la famosa tabla que ustedes van a ir construyendo parcialmente durante el recorrido de esta primera parte del curso, que entonces va a corresponder que vamos a tener unas fuentes que va a corresponder al factor A, el error y el total, las sumas de cuadrados que inicialmente calculamos, fíjense que estas son las fórmulas que les comenté ahorita de forma rápida, la forma rápida de calcular, digamos, la suma de cuadrados del error, la suma de cuadrados del factor A, los grados de libertad correspondiente a cada una de estas fuentes, las medias cuadráticas y finalmente el F que pues vamos a calcular por la relación MSA sobre MS. ¿Listo? Y lo que ya sabemos, rechazamos si nuestro F, o sea, este F calculado es mayor a un punto de corte en la distribución F definida por estos grados de libertad correspondientes. ¿Listo? Bueno, para finalizar, no alcancé y eso que intenté ir lo más acorde posible, entonces lo que vamos a hacer es por lo menos calcular la suma de cuadrados del factor A. Entonces iniciamos. Aquí vamos a tener que, aquí tenemos nuestros datos, ya identificamos que yo puedo obtener medias por nivel, bueno, más adelante vamos a tener medias por observaciones, ya lo veremos más a futuro. Eh, y entonces yo puedo calcular lo que ya hemos dicho, media por nivel. Entonces las medias por niveles son fáciles, simplemente esta fórmula ya la conocemos, es un promedio, media por nivel de A, media por nivel del segundo nivel, y la media por este señor. ¿Listo? Adicionalmente vamos a tener la varianza muestral para cada uno de estos señores, ¿cierto? Lo mismo, esto lo podemos copiar y pegar para los demás. Entonces, fíjense, esta va a ser 7, 9, 9 y 13. Y ustedes lo pueden checar. Esta fórmula ustedes ya la conocen. La media general.
Entonces, bueno, ¿cuántas medias generales voy a calcular? Pues solo una, que va a sumar todos los datos y dividirlo por el total de datos que va a tener. Y la varianza total, la misma fórmula, pero sobre todos los datos. ¿Listo? Entonces voy a tener estos valores. Esto, pues, yo sé que ustedes ya lo saben hacer, sino simplemente como por ir practicando. Yo voy a hacer una suma de cuadrados del factor y ustedes me cuentan cuánto les da a las demás. Ya para concluir. Eh, y la otra, pues terminamos el ejercicio como tal. Entonces, fíjense, la suma de cuadrados del error del factor A corresponde a la sumatoria de igual a 1 hasta A de los NI por esta resta al cuadrado, ¿cierto? Entonces, yo lo que tengo que hacer es encontrar esta media, bueno, esta razón para el nivel 1, esta razón para el nivel 2 y esta razón para el nivel 3. Entonces voy a hacerlo para el nivel 2, para el nivel 1 y ustedes por favor me cuentan cuánto les da para el nivel 2 y 3. Para el nivel 1, entonces me dicen que yo tengo que buscar el número de observaciones que tengo por el nivel 1, ¿cierto? Que son 8, o sea, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 observaciones. Entonces pongo 8 por, tengo que hacer esto al cuadrado, esta resta al cuadrado, entonces voy a usar la función potencia que me dice que tengo que restar la media general del nivel 1, que es 0.91, menos la media general, que es 3.12, ¿cierto? Punto y coma, y voy a elevarla a qué potencia, a la 2. Entonces eso me da 39,31, más o menos. Entonces ahora ustedes igualmente, porfa, hagan lo mismo y me cuentan cuánto les da el factor 1, el nivel 1 y el nivel 2. ¿Cuánto les da el nivel 1 y cuánto les da el nivel 2? Bueno, para nivel 1. Para nivel 2, María te da 67. 67, 67 con 20. 67 con 20. 67 con 20. Y para el nivel 3, 3.17. 3.717, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hizo María y qué fue lo que hizo Pablo? Entonces, bueno, yo lo que supongo que habrán hecho lo siguiente. Bueno, estamos parados en N2. Entonces, N2, ¿cuántos datos tengo en el nivel 2? 1, 2, 3, 8. Entonces, 8, ¿cierto? Por la diferencia de estos dos valores. Potencia de quién? De la media general de 2 menos la media general, punto y coma, eso al cuadrado, me da 67, exactamente. Y para la otra son 8 datos también por potencia de la media de 3 menos la media general. Eso al cuadrado. ¿Listo? 3.17. Bueno, listo. Nos dio exactamente lo mismo. Entonces, esto sí eso es individual por cada uno de los niveles, ¿cierto? Yo lo que tengo que hacer es buscar la sumatoria. Y entonces 110.23 corresponde a la suma de cuadrados del factor A. Mañana, perdón, el viernes, hacemos sumas de cuadrados del error, sumas de cuadrados totales y construimos nuestra tabla no. Y yo los pongo a buscar el p-valor y el punto crítico. ¿Listo? Para que ustedes ya comienzan a defenderse en estos términos, buscando ustedes solitos su p-valor y el punto crítico y todo esto. Bueno, 3.15. Bien, perfecto.